tal? Buenas noches, amigos de Manco Inca Televisión Digital. Estamos aquí con Ernesto Torres Cuadros para hablar del tema de los subsidios agrarios. ¿Es posible que en el Perú se puedan aplicar los subsidios agrarios? ¿Sería conveniente para las personas del campo? ¿Qué es los subsidios? Estos temas relacionados con el agro vamos a tocarlo con Ernesto. Ernesto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Calcuchima? Acá nuevamente Manco Inca, un gusto de estar con ustedes de nuevo, compatriotas. Este es un asunto interesante, sobre todo para las personas del campo. Síganos. Yendo un poco más al fondo en el tema del subsidio agrario, conozco de cerca esta problemática porque también mis padres han sido agricultores en la provincia de La Convención. Conozco de cerca y profundamente las necesidades del campesinado. Así que con este conocimiento de repente vamos a tocar hoy día de qué manera el subsidio agrario podría de repente contribuir al desarrollo del campesinado. Pero más que eso también, seguimos viajando constantemente al interior del país, acercándonos a los campesinos y preguntándole cuál es el problema, mayor problema que ellos enfrentan. Y como todos conocemos, es que ellos tienen los productos, sacan, pero no saben a cuánto lo van a vender. No saben a cuánto van a vender el café, no saben a cuánto van a vender el achote, de repente en la ceja de selva, ¿no? En la sierra la papa y el maíz. Entonces, ¿es necesario un subsidio agrario? Claro que sí. ¿De qué forma se podría implementar en el Perú? Eso tenemos que conversarlo con Ernesto y para ello vamos a preguntarle, Ernesto, ¿cuáles serían los antecedentes de los subsidios agrarios? Ante todo, en 1929 sucedió el crash de la bolsa de Nueva York y hundió en una crisis absoluta a toda Norteamérica, a toda Europa, a todo el mundo. Lo que sucedió después fue como lo que conocemos: desempleo, la producción se desplomó, falta de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de toda esa tragedia económica vino una especial, que era que los productos de los campesinos norteamericanos no valían nada. Se llegó al extremo que en muchos estados los campesinos norteamericanos preferían echar su producción de leche a las pistas, a las carreteras, porque les era más rentable destruir el producto ahí que llevarlo al mercado y venderlo a un precio donde iban a obtener una pérdida mucho más grande que tirando el producto o mandándolo a la baja. Cuando Roosevelt subió al poder en 1933, él instaló el subsidio agrario no por una necesidad o por una visión romántica del campo, no por una ideología demócrata que le indicaba que el campesino tiene que ser ayudado por el Estado. No, él implantó el subsidio agrario porque si no lo hacía iba a haber una revolución. Algo que los historiadores no repiten y no saben es que cuando Roosevelt asumió el primer día en la Casa Blanca su puesto de presidente de los Estados Unidos, había en los alrededores del Capitolio puestos de ametralladoras. ¿Por qué? Porque se daba el ambiente a revolución, a asonada. O sea, era caldeado el ambiente por la crisis que vivía. Dentro de todas esas crisis, la crisis del campo era la más álgida. Entonces, no le quedó otra opción a Roosevelt más que implantar los subsidios agrarios, que en esa época fue una revolución absoluta. Los republicanos y muchos de los supuestos hombres de derecha se agarraban en la cabeza y le decían: usted es un comunista, el Estado no debe intervenir, estás loco, ¿qué es esto? Que Adam Smith, que el mercado está tergiversando el mercado y por lo tanto lo que estás haciendo es una barbaridad. Roosevelt no le interesó, era un hombre, hay que reconocerlo, adelantado para esa época, e implantó los subsidios agrarios que hasta ahora siguen. Ese es el primer antecedente del subsidio agrario. Con respecto al problema agrario de que llega la época de cosecha y tu producto lo tienes ahí y no sabes a qué precio lo vas a vender, eso sucede desde la época de los Gracos de Roma. Siempre ha pasado eso en el campo. La primera vez que se puso una solución a ese problema fue con los subsidios de Estados Unidos, que después ha partido ahora los subsidios de Europa, que después se fue a los subsidios a China, se fue a Corea, a Taiwán. Todos los países desarrollados tienen subsidios agrícolas. Esos son los antecedentes, Calcuchima. Ernesto, entonces te pregunto, ¿qué originan los subsidios agrarios y cuáles son sus consecuencias? ¿Qué originan los subsidios agrarios? Primero, yo soy campesino de La Convención, como tú, Calcuchima, fuiste con tu familia, y tengo una producción de 20, 30 toneladas de papa. Y voy al mercado
y el kilo de papa está a 20 centavos. Estoy arruinado. Estoy en la lona. No me queda más que botar el producto o regalarlo. Tu capital se perdió. Tus fertilizantes, tu trabajo, tu esfuerzo, tus esperanzas, todo lo que origina ese dinero al vender tu producto, que puede ser educación para tus hijos, o tecnificación, se pierde. ¿Por qué? Porque es una timba. Tú has timbeado y has perdido. Y eso es lo que le pasa a muchos campesinos. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es consecuencia del subsidio? Viene el Estado te dice, si tú vas a vender papa en este mes, septiembre del 2022, yo te garantizo el precio de la papa a 1 sol, o a 2 soles, o a 3 soles, lo que sea rentable para el campesino. Si tú vas al mercado y te ofrecen menos que el precio de protección, yo adquiero la producción. Pero si tú vendes ese kilo de papa a 4, 5, 6 soles, es un ejemplo, entonces el Estado no interviene y te deja vender el producto. ¿Cuáles son las consecuencias del subsidio? Capitalización. Cuando viene la capitalización, termina la pobreza. Cuando termina la pobreza, los campesinos, los más tigres, los que trabajan más, los más inteligentes, tecnifican el campo. Y algo muy importante, compatriotas, quiebras el circuito vicioso de la pobreza que nos ha originado ahora gente como el profesor y como Cerrón. Es hora de que al campo se le dé lo que merecen, compatriotas, porque una vez que tú tienes un campesino que recibe el dinero justo por su producción, se vuelve conservador. Adiós izquierda, adiós charlatanes, adiós todos los que pintan pajaritos en el cielo, adiós todos los que quieren repartir el dinero gratis. Adiós. El campesino se vuelve conservador, como ha pasado en todos los países que aplican subsidios donde el campesinado se ha vuelto conservador. Eso es lo que origina el subsidio agrario. ¿Quieren un ejemplo? El maíz en Estados Unidos, el trigo en Estados Unidos. ¿Quiénes son los principales productores de trigo? Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Y por qué? Porque subsidian su campo. Así de simple. Así de simple, compatriotas. Ahora viene la pregunta, Ernesto. ¿Son buenos los subsidios agrarios y el Estado quebraría de aplicarlos? ¿Quebrará el Estado peruano, Calcuchima? No va a quebrar. Como no ha quebrado Norteamérica, como no ha quebrado Francia, como no ha quebrado Alemania, como no ha quebrado Suecia, como no ha quebrado Inglaterra, como no ha quebrado Corea del Sur, como no ha quebrado Taiwán, como no ha quebrado nadie. Nadie ha quebrado por aplicar los subsidios agrarios. Acá, obviamente, todos estos pajarracos de la derecha, esa derecha cavernaria, esa derecha ignorante, va a decir, horror, horror, vas a agarrar los subsidios y vas a quebrar el Estado por darle plata a esos campesinos. No, señor. El subsidio viene con orden. La característica actual del subsidio es que el subsidio, simple y llanamente, compatriotas, ordena la producción del campo. ¿Cómo ordena la producción del campo? Sencillo. Si yo tengo un padrón de todos los campesinos y qué cosa producen, yo como Estado puedo dar las condiciones para dar el subsidio. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo ordenar la producción. Hoy en día la producción es caótica. Nadie sabe cuántas toneladas de papa se va a producir en Arequipa, nadie sabe cuántas toneladas de papa se van a producir en Cusco, o en Andahuaylas, o en Ayacucho. Nadie sabe. En cambio, con el subsidio agrario, y les estoy hablando de un ejemplo que se está dando en Europa, en Estados Unidos y en todos los países que ya han aplicado, como ya les comenté, ellos pueden decidir que en tal año se va a producir 100.000, 200.000, 300.000, 2 millones, 3 millones de toneladas de papa. Y al producirlas yo puedo decirle a los agricultores, tú vas a producir esto. Si tú decides producir otra cosa, te quedas sin la protección del subsidio. Entonces se puede ordenar y se puede determinar qué productos se va a sembrar o se van a cosechar en cada año. Y de esta manera no sucede el despilfarro y no se empieza a disparar al aire. ¿El subsidio va a quebrar el Estado peruano? No, en lo absoluto. No solo va a ayudar al campo, va a intervenir en el mercado, sino que va a permitir que los campesinos se capitalicen. Y automáticamente se va a modernizar. ¿Ustedes quieren una sierra exportadora? Den subsidios agrarios. ¿Ustedes quieren que entre la modernidad al campo peruano? Den subsidios agrarios.
Ese es el camino. ¿Por qué creen que los agricultores norteamericanos están tan tecnificados así como los europeos? Porque tienen subsidios. Es el único camino que podemos seguir. Y el gasto va a ser mínimo, compatriotas, si se aplica bien. No se estoy hablando de una burocracia fantiásica que tienen costumbre de levantar todos estos gobiernos corruptos, obviamente, sino una administración moderna y tecnológica, que de este tema vamos a hablar en otros videos. Esa sería mi respuesta, Calpuchino. Se ha hablado mucho de la segunda reforma agraria que el profesor ha implementado. No se ha escuchado mucho, pero por ahí como que se ha escuchado como un rumor o algo que se venía de repente. ¿Qué es, Ernesto, exactamente esa segunda reforma agraria? Lo que ha hecho el profe es simplemente tirar el dinero. No tiene ni los hombres, ni la administración, ni la capacidad, ni la inteligencia, ni el conocimiento histórico. No tiene nada. Lo que le está haciendo es crear burocracias, crear componendas. Como ya hemos comentado acá, lo que se está originando acá son pequeños grupos que chupan del Estado, que viven del Estado, que saquean al Estado, y el profe simplemente no va a hacer nada. Es absurdo pedirle peras al olmo, es absurdo pedirle al profesor, que sería el olmo, una pera, que es la revolución agraria. Eso implica, compatriotas, un Congreso, un Ejecutivo y un aparato administrativo congruente que pueda hacerlo. Eso va más allá que un burócrata o un populista que emite una ley, la tira y espera que de ahí se haga milagros. Así que no espero nada de este gobierno, ni de los anteriores tampoco lo esperé, y del futuro no creo que venga nada. Tiene que ser una revolución tecnológica de gente que conoce y nacionalista. Bueno, Ernesto, ha sido un gusto hablar contigo. De verdad que nos has aclarado un poco el tema del subsidio agrario, que cosa que el profesor hace tiempo ha debido hacerlo. Ya necesitábamos algo así y necesitamos que se aplique en el Perú. Espero que los amigos que nos hayan visto entiendan un poco más de esto y bueno, será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Nos vemos, amigos. Chao.